La mañana del sábado 23 de junio amaneció con un cielo despejado que parecía haber sido pintado especialmente para la ocasión. Desde mi ventana podía ver cómo los primeros rayos de sol se colaban entre las cortinas de mi pequeño departamento en la colonia Roma, ese lugar que había sido mi refugio durante los últimos 10 años desde que quedé viuda. Me levanté temprano como siempre, pero ese día el nerviosismo en mi estómago era diferente. No era el mismo que sentía cada lunes antes de enfrentarme a 30 adolescentes inquietos en mi salón de clases de secundaria. Este era un nerviosismo mezclado con alegría, con esa emoción que solo una madre puede sentir cuando ve a su hijo dar un paso tan importante en la vida. Daniel se casaba. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado prácticamente sola después de que su padre muriera de un infarto fulminante, estaba a punto de convertirse en esposo. Me preparé un café cargado de esos que me mantenían despierta durante las largas jornadas de revisión de exámenes y me senté en la pequeña mesa de la cocina donde tantas veces había compartido desayunos con Daniel. Recordé aquellas mañanas cuando él era un niño de ojos enormes que me contaba sus sueños de construir edificios que tocaran el cielo, de ser ingeniero como su abuelo paterno, y lo había logrado. A sus 28 años, Daniel era un ingeniero civil responsable, trabajador, con ese corazón noble que heredó de su padre y esa sensibilidad que a veces me preocupaba porque el mundo puede ser cruel con las personas buenas. Pero también recordé sus logros, sus proyectos, esa vez que ganó un concurso nacional de diseño estructural, el brillo en sus ojos cuando le ofrecieron su primer trabajo importante en una constructora reconocida. Mariana había entrado en nuestras vidas hace 3 años, durante una conferencia sobre derecho urbanístico, donde Daniel presentaba un proyecto y ella asistía como parte de sus estudios de derecho. Me contó que la vio entre el público, concentrada, tomando notas, y que al final se acercó a hacerle preguntas inteligentes sobre las implicaciones legales de las construcciones sustentables. Desde ese momento quedó fascinado. Ella era diferente a las chicas con las que había salido antes. Mariana era segura de sí misma, ambiciosa, con metas claras. Recién graduada de la Facultad de Derecho, ya tenía planes de especializarse en Derecho Corporativo. Provenía de una familia muy diferente a la nuestra. Su padre, Roberto Santillán, era dueño de varias empresas, tenía contactos en todos lados, vivían en una residencia enorme en Bosques de las Lomas. La primera vez que Daniel me habló de ella, noté ese tono de admiración casi reverencial en su voz, pero también una chispa de inseguridad, como si no terminara de creer que alguien como ella pudiera fijarse en alguien como él. La primera vez que conocí a Mariana fue en un restaurante elegante del centro. Ella llegó con un vestido sobrio pero claramente caro, tacones altos, el cabello perfectamente arreglado. Me saludó con educación, incluso con cierta calidez, pero había algo en su mirada que me resultaba difícil de descifrar. Durante la cena hablamos de todo un poco. Ella me preguntó sobre mi trabajo como maestra, pareció genuinamente interesada cuando le conté sobre mis alumnos, sobre los retos de educar en una época donde los jóvenes están más conectados a sus celulares que a sus propias emociones. Me habló de sus planes profesionales, de lo mucho que admiraba a su padre por haberlo logrado todo partiendo de cero, según ella. Daniel la miraba embelesado, tomaba su mano por debajo de la mesa y yo sentí ese pellizco en el corazón que todas las madres sienten cuando se dan cuenta de que están dejando de ser el amor principal en la vida de sus hijos. Conocer a la familia de Mariana fue otra historia completamente distinta. La primera reunión formal fue en su casa, esa mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Me sentí pequeña desde el momento en que el portón eléctrico se abrió y vi el jardín impecable, la fuente de cantera, los autos lujosos estacionados. La madre de Mariana, Patricia, me recibió con una sonrisa cortés pero fría, de esas que no llegan a los ojos. Me hizo el tour por la casa como quien muestra un museo, señalando cada obra de arte, cada mueble importado, cada detalle que gritaba dinero. Roberto llegó tarde, entró con el celular en la oreja cerrando algún negocio, apenas me dio la mano y siguió hablando por teléfono durante los primeros 15 minutos. Cuando finalmente se dignó a sentarse con nosotros, su forma de mirar a Daniel me incomodó. Era una mirada condescendiente, como si estuviera evaluando si mi hijo era suficiente para su hija. Durante esa cena, Roberto dominó la conversación, habló de sus empresas, de sus logros, de los contactos que tenía en el gobierno, de lo importante que era moverse en ciertos círculos sociales. Mencionó varias veces que su familia venía de Abolengo, que su abuelo había sido gobernador, que
que su fortuna era el resultado de generaciones de trabajo duro y visión empresarial. Me preguntó a qué me dedicaba con un tono que dejaba claro que ya sabía la respuesta y que no le impresionaba. Cuando le dije que era maestra de secundaria, asintió con esa sonrisa que significa ¡qué lástima! Luego le preguntó a Daniel sobre su trabajo, sobre sus ingresos, sobre sus perspectivas de crecimiento. Mi hijo respondió con honestidad, explicando que trabajaba en una constructora mediana, pero con buenos proyectos, que aspiraba a independizarse algún día. Roberto soltó una risa que intentó disimular como tos y dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que en esta época los jóvenes tenían que ser más ambiciosos, que no bastaba con ser bueno en lo que uno hace, que había que tener visión de negocios, contactos, que el mundo era de los audaces. Esa noche, de regreso a casa, Daniel iba callado en el asiento del copiloto de mi viejo Chevy. Yo manejaba en silencio, esperando que él dijera algo primero. Finalmente, cuando estábamos a punto de llegar, me dijo que sabía que su futuro suegro era un poco intenso, que no me preocupara, que Roberto era así con todo el mundo, que en el fondo era buena persona y que solo quería lo mejor para su hija. Yo no dije nada, solo asentí y le di un beso en la frente antes de que bajara del auto, pero esa noche no pude dormir. Había algo en Roberto Santillán que me perturbaba, algo más allá de su arrogancia y su ostentación. Había visto esa mirada antes, esa forma de hablar, esa necesidad de demostrar poder. Me recordaba a alguien de mi pasado, alguien que había resultado ser muy diferente de lo que aparentaba. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Daniel y Mariana se comprometieron en una cena íntima, o eso me dijeron, aunque luego me enteré de que Roberto había rentado un restaurante completo e invitado a medio mundo empresarial para anunciar el compromiso de su hija. Vi las fotos en redes sociales, fotos donde mi hijo aparecía sonriente pero con esa tensión en los hombros que yo conocía tan bien. Empezaron los preparativos de la boda. Mariana y su madre tomaron el control absoluto. Yo fui consultada solo sobre detalles menores, como si mi opinión no importara mucho. Escogieron el lugar, un salón de eventos carísimo en las afueras de la ciudad, conocido por albergar bodas de políticos y empresarios. Decidieron el menú, la decoración, la música, todo. Cuando tímidamente sugerí que quizá podríamos considerar algún detalle más sencillo o económico, pensando en que Daniel y yo estábamos aportando lo que podíamos, Patricia me miró como si hubiera dicho una barbaridad y me aseguró que no me preocupara, que ellos se encargarían de todo, que su hija merecía una boda de ensueño, y yo callé. Callé porque vi cómo mi hijo estaba ilusionado a pesar de todo. Callé porque Mariana, en los momentos en que estábamos a solas, me mostraba un lado más genuino, más vulnerable. Me contaba que a veces se sentía presionada por las expectativas de su familia, que amaba a Daniel precisamente porque él era diferente a los hombres que su padre quería imponerle, esos empresarios arrogantes, hijos de amigos de la familia. Me decía que Daniel la hacía sentir tranquila, que con él podía ser ella misma. Y yo le creía, quería creerle. Porque en el fondo, a pesar de todas mis reservas sobre su familia, veía que mi hijo era feliz. Pero hubo un incidente que me puso en alerta máxima. Fue 3 meses antes de la boda. Daniel llegó una tarde a mi departamento con la cara descompuesta. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Me asusté. Pensé que había pasado algo grave. Le preparé un té, me senté a su lado y esperé. Finalmente me contó. Había tenido una reunión con Roberto para discutir el futuro, sus planes después de la boda. Roberto le había sugerido, no, más bien le había exigido que dejara su trabajo actual y se uniera a una de sus empresas. Le ofreció un puesto con mejor sueldo, claro, pero Daniel se dio cuenta de que sería un puesto sin sustancia real, algo creado solo para tenerlo controlado. Cuando mi hijo intentó explicarle que le gustaba su trabajo actual, que tenía proyectos importantes, Roberto se molestó. Le dijo que estaba siendo infantil, que un hombre de verdad aprovecha las oportunidades cuando se le presentan, que si iba a ser parte de su familia tenía que empezar a pensar en grande. Le pregunté a Daniel qué había respondido. Me dijo que le había agradecido la oferta, pero que necesitaba tiempo para pensarlo. Roberto no aceptó eso como respuesta. Se puso de pie, se acercó a él de manera intimidante y le dijo algo que hizo que mi sangre hirviera cuando lo escuché. Le dijo que esperaba que no fuera a decepcionar a Mariana siendo un mediocre toda su vida, que su hija estaba acostumbrada a cierto nivel de vida y que si él no podía proporcionárselo, entonces quizá debería reconsiderar si era el hombre adecuado para ella. Daniel quedó destrozado.
Me miró con esos ojos de niño asustado que yo conocía desde que era pequeño y me preguntó si su suegro tenía razón, si él era suficiente para Mariana. Ahí fue cuando yo exploté. Le dije a mi hijo, con toda la firmeza que pude reunir, que él valía 1000 veces más que ese hombre arrogante. Le recordé todo lo que había logrado por su propio esfuerzo, sin la ayuda de nadie. Le hablé de la noche que se quedó hasta las 3 de la mañana terminando su proyecto de titulación, de las veces que rechazó ofertas de trabajo poco éticas porque sus valores eran más importantes que el dinero, de la forma en que sus colegas lo respetaban por su integridad profesional. Le dije que Roberto Santillán no tenía ningún derecho a hacerlo sentir menos, que el éxito no se mide solo en cuentas bancarias y mansiones, pero también, y esto lo dije con cuidado, le advertí que si Mariana compartía esa visión de su padre, entonces quizá no eran tan compatibles como él pensaba. Daniel me aseguró que Mariana no era así, que ella lo amaba por quien era, y decidí creerle, decidí apoyarlo en su decisión, porque al final del día era su vida, su elección. Pero esa conversación me dejó un sabor amargo que no pude quitarme en los meses siguientes. Y había algo más, algo que no le dije a Daniel esa tarde, algo que había descubierto años atrás y que había guardado en secreto esperando nunca tener que usarlo. Fue en 2010, 2 años después de quedar viuda, yo estaba luchando por salir adelante, trabajando doble turno en la secundaria y dando clases particulares por las tardes para poder pagar la universidad de Daniel. Una tarde, una exalumna mía, Claudia, me contactó. Su padre, el señor Méndez, había sido socio de negocios de alguien y las cosas habían terminado mal, muy mal. Perdieron todo. La familia quedó en la ruina. Claudia me pedía ayuda porque sabía que yo había sido testigo de algunas reuniones entre su padre y ese socio años atrás, cuando yo daba clases particulares al hijo menor de la familia Méndez. Me explicó que había un juicio en curso, que necesitaban testigos que pudieran corroborar ciertos movimientos financieros fraudulentos. Cuando me dijo el nombre del hombre que había estafado a su padre, sentí que el estómago se me revolvía. Roberto Santillán. En ese momento el nombre no me decía nada personal, pero la historia que Claudia me contó era devastadora. Roberto había convencido al señor Méndez de invertir los ahorros de toda su vida en un proyecto inmobiliario que prometía ser revolucionario. El señor Méndez, hombre honesto y trabajador, confió en su socio, firmó documentos, aportó capital, incluso hipotecó su casa. Pero resultó que Roberto había manipulado los contratos, había desviado fondos, había usado el dinero para otros negocios personales y cuando todo se vino abajo, él salió ileso mientras el señor Méndez perdía todo. Acepté ser testigo en el juicio. Declaré sobre las reuniones que había presenciado, sobre conversaciones que había escuchado cuando creían que yo solo era la maestra de inglés que venía a darle clases al hijo menor y no prestaba atención a sus negocios. Mi testimonio ayudó, pero no fue suficiente. Roberto Santillán tenía abogados caros, contactos en lugares importantes. El juicio se alargó, se complicó y finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial donde él pagó una cantidad ridícula comparada con lo que realmente había robado. Salió ileso, con su reputación intacta hacia el mundo exterior. Pero yo sabía la verdad, sabía qué clase de hombre era realmente. Años después, cuando Daniel me presentó a Mariana y mencionó el apellido de su padre, algo hizo clic en mi memoria. Investigué un poco, confirmé que era el mismo hombre. Mi primer instinto fue contarle todo a Daniel de inmediato, pero luego pensé en las consecuencias. Mi hijo estaba enamorado. Mariana parecía ser una buena chica que no tenía culpa de los pecados de su padre. Si yo revelaba esa información, destruiría la relación antes de que tuviera oportunidad de florecer. Además, no tenía pruebas contundentes a la mano, habían pasado años y Roberto podría acusarme de calumnia o de inventar historias por resentimiento. Así que tomé una decisión que me ha pesado cada día desde entonces. Guardé silencio. Decidí observar, estar alerta, proteger a mi hijo desde las sombras. Hice algunas investigaciones discretas, descubrí que el caso del señor Méndez no era el único. Roberto Santillán había sido despedido de una empresa importante años antes de independizarse, aparentemente por irregularidades en el manejo de fondos, aunque eso también se había silenciado con dinero y contactos. Su fortuna actual, esos negocios exitosos de los que tanto presumía, no eran tan limpios como él pretendía. Había dejado un rastro de socios traicionados, empleados estafados, pequeños empresarios arruinados, pero siempre salía bien librado porque sabía cómo mover los hilos del poder,
Guardé toda esa información, la documenté, la archivé, esperando nunca tener que usarla. Me dije a mí misma que mientras Roberto no lastimara directamente a Daniel, yo mantendría la paz. Por el bien de mi hijo, por su felicidad, pero siempre estuve preparada para actuar si era necesario. Y cada vez que veía a Roberto en las reuniones familiares previas a la boda, cada vez que escuchaba sus comentarios condescendientes hacia mi hijo, cada vez que notaba esa mirada de superioridad, sentía que la bomba de tiempo hacía tic-tac más fuerte. La semana antes de la boda fue caótica. Daniel se mudó temporalmente conmigo porque estaba remodelando el departamento que había comprado con Mariana, un lugar modesto pero bonito, en la colonia del Valle. Patricia casi tuvo un ataque cuando se enteró de que no vivirían en Bosques de las Lomas, pero Mariana defendió su decisión. Fue uno de los pocos momentos en que la vi enfrentarse a sus padres. Esos días que Daniel pasó conmigo fueron especiales, como volver a cuando era más joven, cuando dependía de mí. Desayunábamos juntos, veíamos películas por la noche, conversábamos hasta tarde. Me confesó sus miedos, sus dudas, pero también sus sueños. Me dijo que sabía que la familia de Mariana podía ser difícil, pero que estaba seguro de su amor por ella y del amor de ella por él. La noche antes de la boda, mientras planchaba mi vestido para el día siguiente, un vestido azul marino sencillo pero elegante que había comprado con mis ahorros, Daniel entró a mi habitación y se sentó en el borde de mi cama como cuando era niño. Me preguntó si su papá estaría orgulloso de él. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije que su padre estaría más que orgulloso, que estaría feliz de ver al hombre en el que se había convertido. Le dije que yo estaba orgullosa de él, de su bondad, de su integridad, de su capacidad de amar. Nos abrazamos largo rato. El día de la boda amaneció exactamente como lo había soñado. Un cielo azul intenso sin una sola nube, el sol brillante pero no agobiante, una brisa suave que movía las cortinas. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque no había dormido más de 3 horas. Los nervios, la emoción, todo se mezclaba en mi pecho. Daniel ya estaba despierto cuando salí de mi habitación. Lo encontré en la sala, vestido con pants y camiseta, mirando por la ventana con una taza de café en las manos. Se veía nervioso, pero feliz. Me acerqué y lo abracé por la espalda como cuando era pequeño. No dijimos nada durante un rato, no hacía falta. Desayunamos poco, ninguno de los dos tenía mucho apetito. Él me contó que Mariana había llamado muy temprano, emocionada, diciéndole que no podía esperar a verlo en el altar. Me mostró el mensaje de texto que le había enviado, lleno de corazones y palabras de amor. Vi su sonrisa y sentí que mi corazón se expandía. Ese era mi hijo, ese joven enamorado que estaba a punto de comprometerse con alguien para toda la vida. Rezaba en silencio para que todo saliera bien, para que la familia de ella no arruinara este día tan especial. A las 9 de la mañana llegó mi hermana Sofía con su esposo. Ella sería mi apoyo durante todo el día. Sofía es 2 años menor que yo. Maestra de primaria también, divorciada hace 5 años. Siempre ha sido mi confidente, la única persona que sabía toda la verdad sobre Roberto Santillán. Cuando le conté hace meses sobre quién era el padre de Mariana, se quedó helada. Me aconsejó que le dijera todo a Daniel inmediatamente, que no podía permitir que se casara sin conocer esa información. Pero yo le expliqué mis razones, mi decisión de protegerlo mientras fuera posible. Sofía no estuvo de acuerdo, pero respetó mi decisión. Esa mañana, mientras me ayudaba a arreglarme el cabello, me miró seria por el espejo y me dijo que esperaba que no me arrepintiera de haber guardado silencio. Yo le respondí que lo único que me importaba era la felicidad de Daniel. El salón de eventos estaba ubicado en una zona exclusiva al norte de la ciudad, rodeado de jardines impecables y con una vista espectacular de las montañas a lo lejos. Llegamos a las 11 de la mañana. El lugar era aún más impresionante de lo que recordaba de las veces que había venido para las pruebas de decoración. Las flores blancas estaban por todas partes, rosas, gardenias, lirios. Había arreglos florales enormes en cada mesa, en el pasillo central donde caminaría la novia, en el altar improvisado que habían montado en el jardín. Las sillas estaban cubiertas con fundas blancas inmaculadas y lazos dorados. Había luces colgando de los árboles, miles de lucecitas que seguramente se verían hermosas cuando cayera la noche. Todo era elegante, sofisticado, costoso. Calculé mentalmente lo que debía costar esa boda y me mareé. Era más de lo que yo ganaba en 2 años. Daniel llegó poco después con sus padrinos, sus amigos de la universidad. Se veían nerviosos pero emocionados, todos vestidos con smoking negro. Mi hijo se veía guapísimo,
tan parecido a su padre cuando nos casamos hace 30 años. Me acerqué a él, le acomodé el moño, aunque no lo necesitaba, solo por tener una excusa para tocarlo. Me miró con esos ojos cafés enormes y me preguntó si me veía bien. Le dije que se veía perfecto, que Mariana sería la mujer más afortunada del mundo. Él sonrió, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. Le apreté las manos y le recordé que respirara, que todo saldría bien, que este era el inicio de su nueva vida. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Eran más de 200 personas. Reconocí a algunos familiares nuestros, tíos, primos, amigos de Daniel, pero la mayoría eran invitados de la familia de Mariana, empresarios con trajes caros, mujeres enjolladas con vestidos de diseñador, gente que se movía con esa seguridad que da el dinero. Me sentí fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis zapatos de medio tacón que había comprado en una tienda departamental, pero mantuve la cabeza en alto. Yo era la madre del novio, tenía todo el derecho de estar ahí y de estar orgullosa. Roberto y Patricia llegaron en una camioneta blindada enorme con chofer. Él vestía un traje gris oscuro que seguramente costaba más que mi sueldo mensual. Ella llevaba un vestido color champán con aplicaciones brillantes y suficientes joyas como para abrir una joyería. Los vi saludar a los invitados con esa sonrisa política, estrechando manos, dando besos en la mejilla, actuando como los anfitriones principales, porque para ellos esto era su evento, no el de Daniel. Cuando Roberto me vio, se acercó con esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien. Me saludó de beso en la mejilla, me dijo que me veía bien, preguntó si todo estaba en orden como si yo fuera una invitada más y no la madre del novio. Respiré profundo y solo asentí. Respondí con monosílabos. No iba a dejar que me provocara, no hoy. La ceremonia estaba programada para la 1 de la tarde. Los invitados fueron tomando sus lugares, del lado derecho los de la familia de Mariana, del izquierdo los nuestros. La asimetría era obvia. Ellos eran muchos más, llenaban fácilmente 3/4 partes del espacio. Nuestro lado se veía disperso, con asientos vacíos entre grupos, pero los nuestros estaban ahí por amor, por cariño genuino hacia Daniel. Eso era lo que importaba. Me senté en la primera fila de nuestro lado junto a Sofía. Mi hermana me tomó la mano y me la apretó con fuerza. Detrás de nosotros estaban mis tíos, algunos compañeros maestros míos que habían visto crecer a Daniel, vecinos del edificio que lo conocían desde niño. La música comenzó a sonar, un cuarteto de cuerdas interpretaba una pieza clásica preciosa. Daniel entró del brazo de su madrina, mi tía Carmela, la hermana de mi difunto esposo. Se veía tenso, pero también radiante. Caminó por el pasillo central, sonriendo tímidamente a los invitados, hasta llegar al altar donde lo esperaba el juez que oficiaría la ceremonia civil. Se acomodó en su lugar, se ajustó el saco, miró hacia el fondo del jardín esperando ver aparecer a Mariana. Yo no podía dejar de mirarlo. Mi bebé, mi hijo, ahí parado a punto de casarse. Entonces la música cambió. Empezó a sonar la marcha nupcial, todos se pusieron de pie y Mariana apareció al final del pasillo del brazo de Roberto. Me quedé sin aliento. Se veía hermosa, realmente hermosa. Su vestido era de encaje blanco con una cola larga que 2 damitas pequeñas ayudaban a cargar. El velo caía sobre su rostro, pero se podía ver su sonrisa nerviosa. Llevaba un ramo de rosas blancas y peonías. Caminaba lentamente al ritmo de la música. Roberto iba a su lado con el pecho inflado, orgulloso, como si él fuera la verdadera estrella del evento. Vi cómo saludaba con la cabeza a algunos invitados importantes mientras caminaba, como si no pudiera dejar de ser el hombre de negocios, ni siquiera en la boda de su hija. Cuando llegaron al altar, el juez preguntó quién entregaba a la novia. Roberto respondió con voz fuerte, demasiado fuerte, que él y su esposa entregaban a su hija. Le dio un beso en la frente a Mariana, le susurró algo al oído que la hizo sonreír y luego estrechó la mano de Daniel con más fuerza de la necesaria, como reafirmando su dominio. Vi la mueca de incomodidad en la cara de mi hijo. Roberto finalmente se retiró y fue a sentarse junto a Patricia en la primera fila de su lado. La ceremonia comenzó. El juez habló sobre el matrimonio, sobre el compromiso, sobre el amor y la responsabilidad. Leyó algunos artículos del Código Civil sobre los derechos y obligaciones de los cónyuges. Todo muy formal, muy legal. Luego llegó el momento de los votos. Mariana fue primero. Habló sobre cómo había conocido a Daniel, sobre lo que la había enamorado de él. Dijo que él era diferente a todos los hombres que había conocido, que era genuino, honesto,
que la hacía sentir segura. Dijo que amaba su forma de ver el mundo, su pasión por su trabajo, su capacidad de soñar. Se le quebró la voz en varias ocasiones y tuve que secarme las lágrimas. Era imposible no emocionarse. Luego le tocó a Daniel. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Le temblaban las manos mientras lo abría. Comenzó a leer con voz temblorosa. Habló sobre el día que la conoció, sobre cómo supo desde ese momento que ella era especial. Dijo que Mariana lo había hecho ser mejor persona, que lo inspiraba a esforzarse más, a soñar más grande. Agradeció a su familia por haberlo recibido, aunque yo noté un ligero titubeo cuando dijo eso. Luego me miró a mí, directamente a los ojos, y dijo que agradecía a su madre por haberle enseñado lo que significa amar de verdad, por haberle mostrado con su ejemplo lo que es el sacrificio y la dedicación. Se me salieron las lágrimas sin control. Sofía me pasó un pañuelo y me abrazó por los hombros. Intercambiaron anillos. Las alianzas de oro brillaban bajo el sol. Daniel le puso el anillo a Mariana con manos temblorosas. Ella le puso el de él con más firmeza. El juez los declaró marido y mujer. Dijo la frase que todos esperaban: pueden besar a la novia. Daniel levantó el velo de Mariana con cuidado, como si fuera algo muy frágil. Se miraron a los ojos por un momento que pareció eterno y se besaron. Fue un beso tierno, lleno de promesas. Los invitados aplaudieron, algunos silbaron. Yo no podía parar de llorar. Mi hijo estaba casado. La recepción comenzó inmediatamente después. Los meseros circulaban con bandejas de copas de champaña. Había mesas con entremeses variados, canapés sofisticados, sushi, carnes frías. Todo era de primera calidad. Los invitados se mezclaban, conversaban, felicitaban a los novios. Daniel y Mariana estaban radiantes, tomados de la mano, recibiendo abrazos y felicitaciones. Me acerqué a ellos, abracé a mi hijo largo rato. Él me susurró al oído: gracias, mamá, por todo. Luego abracé a Mariana, le di la bienvenida oficialmente a la familia. Ella me abrazó con fuerza y me llamó Laura, no suegra, y eso me gustó. Me dijo que me quería mucho, que estaba feliz de ser parte de nuestra familia, y yo le creí, en ese momento le creí. Nos dirigimos al salón principal donde estaban las mesas para la cena. La decoración era aún más impresionante adentro. Había un techo de telas blancas y doradas que creaban un efecto de cielo estrellado. Las mesas tenían manteles de lino blanco, vajilla de porcelana, copas de cristal fino. Los centros de mesa eran arreglos florales enormes con velas flotantes. Había una pista de baile en el centro rodeada de luces. Al fondo, un escenario donde más tarde tocaría la banda de música en vivo que habían contratado. Todo era de ensueño, como sacado de una película. Encontré mi lugar en la mesa principal. Estaba en un extremo junto a Sofía y algunos familiares míos. En el otro extremo estaban Roberto y Patricia, rodeados de sus familiares más cercanos. En el centro, Daniel y Mariana en sus sillas decoradas especialmente para ellos. La distribución de la mesa decía mucho sobre la dinámica familiar. Nosotros en un extremo, ellos en el otro, y los novios en medio tratando de unir dos mundos muy diferentes. La comida fue servida en varios tiempos. Primero una ensalada con queso de cabra y nueces caramelizadas, luego una crema de hongos. El plato fuerte fue filete mignon con puré de papas trufado y vegetales asados. Todo estaba delicioso, preparado por el chef del lugar que aparentemente era muy reconocido. Los vinos fluían, los meseros atendían cada detalle. La conversación en nuestra parte de la mesa era ligera, animada. Mis tíos contaban anécdotas graciosas de cuando Daniel era niño. Sofía hacía bromas que nos hacían reír. Tratábamos de disfrutar el momento. Del otro lado de la mesa, Roberto estaba en su elemento. Hablaba en voz alta sobre negocios, sobre política, sobre contactos importantes. Mencionaban nombres de empresarios famosos como si fueran sus mejores amigos. Patricia asentía elegantemente, añadía comentarios sofisticados, jugaba su papel de esposa de empresario exitoso. Algunos invitados de las mesas cercanas se acercaban constantemente a saludar a Roberto, a pedirle tarjetas de presentación, a preguntarle sobre oportunidades de negocio. Él disfrutaba siendo el centro de atención, repartiendo tarjetas, prometiendo reuniones futuras. Después de la cena, llegó el momento del vals. Daniel y Mariana salieron a la pista de baile. La banda comenzó a tocar una canción romántica.
Mi hijo tomó a su esposa de la cintura con delicadeza, ella puso sus manos en los hombros de él y comenzaron a bailar. No eran bailarines expertos, se notaba que habían tomado clases porque sus movimientos eran algo ensayados, pero bailaban con amor. Se miraban a los ojos, sonreían, se susurraban cosas al oído. Era una imagen preciosa. Los fotógrafos y camarógrafos los rodeaban capturando cada ángulo. Luego me tocó a mí. Daniel se acercó y me extendió la mano. Me levanté temblando. No soy buena bailarina, nunca lo he sido, pero él me guió con paciencia por la pista. Bailamos al ritmo de una canción que había escogido especialmente, una que solía cantarle cuando era niño. Me habló mientras bailábamos, me dijo cosas hermosas sobre cuánto significaba yo para él, sobre cómo todo lo que era se lo debía a mí. Yo no podía hablar, solo lloraba y asentía. Cuando la canción terminó, me besó en la frente y el salón entero aplaudió. Roberto bailó con Mariana después. Fue un baile más formal, más rígido. Él la llevaba con firmeza, marcando cada paso. Se veía orgulloso, poseedor. Le decía cosas que yo no alcanzaba a escuchar desde mi mesa, pero que hacían que Mariana asintiera seriamente. No se veían tan relajados como Daniel y ella, había una tensión visible. Cuando terminaron, Roberto besó la mano de su hija con una reverencia exagerada y los invitados aplaudieron de nuevo. La pista se abrió para todos, muchas parejas salieron a bailar, la banda tocaba música variada, desde boleros románticos hasta cumbias y salsa. El ambiente se fue relajando, la gente bebía más, reía más alto, disfrutaba. Daniel y Mariana circulaban entre las mesas saludando a todos los invitados, tomándose fotos, recibiendo regalos y sobres. Se veían felices, pero también cansados. Una boda es agotadora física y emocionalmente. Yo me quedé en mi mesa conversando con mis familiares. Bebí un par de copas de vino, lo suficiente para relajarme un poco, pero no demasiado. Quería estar presente, consciente, disfrutar cada momento. Sofía me comentó que todo estaba saliendo perfecto, que me dejara de preocupar. Le sonreí, pero por dentro seguía con esa sensación de que algo iba a pasar, esa incomodidad que no podía sacudirme cada vez que veía a Roberto moviéndose por el salón como si fuera su reino. El momento del brindis llegó alrededor de las 8 de la noche. Ya había oscurecido afuera y las luces del jardín creaban una atmósfera mágica. Los meseros llenaron todas las copas con champaña. El maestro de ceremonias, un hombre jovial contratado para dirigir los eventos de la noche, tomó el micrófono. Anunció que era momento de los brindis. Primero hablaría el padre de la novia, Roberto Santillán. Mi estómago se apretó. Presentía que esto no iba a ir bien. Roberto se puso de pie, acomodó su saco, caminó hacia el micrófono con esa seguridad arrogante que lo caracterizaba. Los invitados guardaron silencio, expectantes. Él comenzó su discurso de la manera tradicional. Agradeció a todos por acompañarlos en este día tan especial. Habló sobre Mariana, sobre cómo había sido verla crecer, sobre lo orgulloso que estaba de ella. Mencionó sus logros académicos, su graduación de leyes, sus planes profesionales. Todo iba bien hasta ese momento, pero entonces el tono cambió. Roberto hizo una pausa, tomó un sorbo de su copa de champán y sonrió de una manera que me erizó la piel. Dijo que ahora quería hablar sobre el novio, sobre Daniel. Mi hijo, que estaba sentado junto a Mariana en la mesa principal, sonrió nerviosamente esperando palabras amables, pero lo que vino fue brutal. Roberto comenzó diciendo que Daniel era un joven interesante, que venía de una familia humilde pero trabajadora. La forma en que dijo humilde sonó como un insulto. Siguió diciendo que admiraba su dedicación al trabajo, aunque fuera en una empresa pequeña sin mucho futuro. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Yo sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Mariana había dejado de sonreír y miraba a su padre con preocupación creciente. Entonces, Roberto soltó la frase que cambiaría todo. Dijo, con una sonrisa que intentaba ser graciosa, pero que solo era cruel, que cuando Mariana le presentó a Daniel, él pensó que su hija estaba bromeando. Que francamente le parecía que el muchacho era medio tonto, que no entendía cómo alguien tan inteligente y capaz como su hija había decidido casarse con alguien tan simple. Hizo una pausa, esperando risas. Algunos invitados, probablemente borrachos o simplemente incómodos, soltaron risitas nerviosas. La mayoría guardó silencio sepulcral. Roberto continuó, aparentemente animado por esas pocas risas. Dijo que su hija siempre había sido terca, que cuando se le metía algo en la cabeza no había forma de hacerla cambiar de opinión, que él y su esposa habían intentado hacerla razonar, presentarle opciones mejores,
jóvenes más adecuados para ella, pero que Mariana se había empeñado en casarse con Daniel. Dijo que solo esperaba que el muchacho no la decepcionara, que pudiera mantenerla en el nivel al que ella estaba acostumbrada, aunque sinceramente lo dudaba. El silencio en el salón era ensordecedor. Miré a Daniel. Estaba pálido, completamente blanco, con los ojos fijos en su plato. Sus manos temblaban. Mariana le había tomado una mano y se la apretaba con fuerza, con lágrimas en los ojos. Patricia, junto a Roberto, tenía una expresión de horror apenas disimulada, como si quisiera detenerlo pero no se atreviera. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos miraban sus copas, otros miraban al piso. Los más atrevidos miraban directamente a Roberto con desaprobación evidente. Roberto terminó su discurso levantando su copa y diciendo que brindaba por los novios, esperando que el amor de Mariana fuera suficiente para compensar las deficiencias de su esposo. Algunos levantaron sus copas automáticamente por costumbre, pero la mayoría se quedó inmóvil. El maestro de ceremonias intentó salvar el momento aplaudiendo con entusiasmo forzado, pero el aplauso no se contagió. Roberto regresó a su asiento luciendo satisfecho consigo mismo, completamente inconsciente del daño que acababa de causar. Miré a mi hijo. Seguía sin moverse como una estatua. La humillación en su rostro era devastadora. Todos esos invitados, más de 200 personas, acababan de escuchar al padre de su esposa llamarlo medio tonto, insuficiente, una mala elección. En su propia boda, en el día que se suponía sería el más feliz de su vida. Mariana lloraba abiertamente, susurrándole algo al oído mientras le apretaba la mano, pero Daniel no reaccionaba. Estaba en shock. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía, no, más bien se encendía. Era como si alguien hubiera prendido fuego a todas las cosas que había guardado durante años. La rabia, la indignación, el dolor de ver a mi hijo humillado de esa manera. Ya no importaba mantener la paz. Ya no importaban las consecuencias. Lo único que importaba era defender a Daniel, protegerlo como lo había hecho toda su vida. Sin pensarlo, sin planificarlo, me puse de pie. Sofía me vio levantarme y me tomó del brazo. Me susurró que no lo hiciera, que me sentara, que no valía la pena, pero yo me solté suavemente. Caminé hacia donde estaba el maestro de ceremonias. El salón seguía en ese silencio incómodo. La gente no sabía si continuar con la celebración o qué hacer. Le pedí el micrófono al maestro de ceremonias. Él me miró confundido, pero me lo entregó. Seguramente pensó que yo también daría un discurso de madre del novio, algo dulce y emotivo para aligerar el ambiente. Caminé al centro del salón. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Vi la cara de Daniel, ahora con una mezcla de confusión y preocupación. Mariana me miraba con los ojos muy abiertos. Roberto tenía una expresión de aburrimiento, como si esperara que yo dijera algunas palabras simples y se acabara el momento. Patricia me miraba con esa sonrisa falsa de siempre. Respiré profundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Comencé hablando con voz tranquila. Dije que quería agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial, que para mí, como madre, ver a mi hijo casarse era uno de los momentos más importantes de mi vida. Hablé sobre Daniel, sobre el niño maravilloso que había sido, sobre el hombre extraordinario en el que se había convertido. Mencioné sus logros, no los materiales sino los humanos, su bondad, su integridad, su capacidad de amar sin condiciones. Dije que estaba orgullosa de él, más orgullosa de lo que las palabras podían expresar. Hasta ese momento todo era normal, un discurso típico de madre orgullosa, pero luego cambié el tono. Hice una pausa, miré directamente a Roberto y dije que había escuchado el discurso anterior con mucha atención, que me había sorprendido escuchar ciertas palabras dirigidas a mi hijo en su propia boda, que creía que era importante en este momento hablar sobre el respeto, sobre la honestidad, sobre lo que realmente hace valioso a un ser humano. Roberto había dejado de lucir aburrido, ahora me miraba con atención, con una ligera arruga de preocupación en la frente. Algunos invitados se enderezaron en sus asientos, sintiendo que algo importante estaba por venir. Sofía tenía las manos en la boca, sabía exactamente lo que yo estaba a punto de hacer. Daniel me miraba confundido, sin entender a dónde iba con esto. Dije que durante estos años de conocer a la familia de Mariana había notado cuánto énfasis ponían en el éxito material, en las apariencias, en los contactos y el dinero. Que eso estaba bien, cada familia tiene sus valores, pero que me parecía importante recordar que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, en su honestidad, en cómo trata a los demás, en si construye su vida sobre bases sólidas y éticas o sobre mentiras y traiciones.
El ambiente en el salón había cambiado completamente. Ya no había murmullo, no había movimiento. Todos estaban completamente quietos, atentos. Patricia le susurraba algo a Roberto, pero él la ignoraba. Tenía los ojos fijos en mí, con una expresión que comenzaba a parecer alarmada. Mariana había dejado de llorar y me miraba intensamente, como tratando de entender qué estaba pasando. Entonces solté la primera bomba. Dije que había algo que los invitados debían saber sobre Roberto Santillán, que hace 15 años él no era el exitoso empresario que todos conocían ahora, que de hecho había sido despedido de la empresa donde trabajaba por irregularidades en el manejo de fondos, que había pruebas documentadas de eso, aunque él había usado su dinero y sus contactos para silenciarlo. Roberto se puso de pie de golpe, su cara había pasado del bronceado saludable a un rojo intenso. Gritó que eso era mentira, que yo no tenía ningún derecho a difamar su nombre de esa manera. Patricia intentaba calmarlo, jalándolo del brazo, pero yo continué más fuerte, más decidida. Le dije que no había terminado, que se sentara y escuchara. Dije que después de ser despedido, Roberto había decidido emprender sus propios negocios, que convenció a varios socios de invertir con él. Mencioné específicamente el caso del señor Méndez, un hombre honesto que había confiado en él. Expliqué cómo Roberto había manipulado contratos, había desviado fondos de inversión para uso personal, cómo había dejado a su socio en la ruina mientras él salía beneficiado. Dije que yo había sido testigo en el juicio que siguió, que había declarado bajo juramento sobre lo que había presenciado. El salón estalló en murmullos, la gente comenzó a hablar entre sí, sorprendidos, escandalizados. Roberto negaba con la cabeza violentamente, gritaba que yo estaba loca, que estaba inventando todo por resentimiento. Pero algunos invitados, especialmente los mayores, comenzaron a sentir como si de pronto recordaran ese caso, esos rumores de hace años que habían sido silenciados. Continué hablando. Dije que ese no había sido el único caso, que Roberto tenía un patrón de comportamiento, que había otros socios traicionados, otros negocios turbios, otras personas que habían perdido todo por confiar en él. Mencioné nombres que había investigado, casos documentados. Algunos invitados comenzaron a murmurar que ellos conocían a fulano o a mengano, que habían escuchado historias similares pero nunca las habían confirmado. Dije que la fortuna de Roberto, esa de la que tanto presumía, no venía del trabajo honesto ni de generaciones de éxito familiar como él afirmaba, que venía de negocios sucios, de traiciones, de aprovecharse de la confianza de personas honestas, que su imperio estaba construido sobre las ruinas de otros, que mientras él vivía en su mansión y presumía sus autos de lujo, había familias que habían perdido todo por su culpa. Roberto intentó avanzar hacia mí, pero varios hombres lo detuvieron. Gritaba que me iba a demandar, que esto era difamación, que me iba a destruir legalmente. Pero su rostro de pánico contaba otra historia. Era la cara de un hombre cuyo secreto más oscuro acaba de ser expuesto ante 200 personas. Patricia lloraba, cubriéndose la cara con las manos. Algunos de los invitados de su lado comenzaban a levantarse, incrédulos, queriendo irse. Mariana estaba de pie, mirándome con una expresión indescifrable. Luego miró a su padre, luego a Daniel. Sus ojos iban de uno a otro mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Daniel también estaba de pie, había salido del shock y ahora me miraba con una mezcla de sorpresa, confusión y algo que parecía comprensión dolorosa. Levanté la voz por encima del caos creciente. Dije que había guardado esta información durante años, que cuando supe quién era el padre de Mariana, decidí callar por el bien de mi hijo y de su relación, que no quería ser yo quien destruyera su felicidad, pero que después de escuchar cómo este hombre humillaba a Daniel en su propia boda, llamándolo tonto, insuficiente, una mala elección, ya no podía seguir guardando silencio. Dije que Roberto no tenía ningún derecho moral de juzgar a mi hijo, que Daniel valía 1000 veces más que él, que mi hijo había construido su vida con honestidad, con trabajo duro, sin pisar a nadie, sin traicionar a nadie, que Daniel no tenía una mansión pero podía dormir tranquilo cada noche sabiendo que no había arruinado vidas para conseguir lo que tenía, que esa integridad era más valiosa que todo el dinero del mundo. Mi voz se quebró al final. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me importaba. Miré a Daniel directamente y le dije que lo amaba, que estaba orgullosa de él, que no permitiría que nadie lo hiciera sentir menos de lo que era, que si defender su dignidad significaba exponer verdades incómodas, entonces eso haría, que una madre siempre protege a sus hijos, cueste lo que cueste. El salón era un caos total.
Algunos invitados aplaudían, otros gritaban, otros simplemente estaban en shock. Roberto seguía negando todo, pero su voz sonaba cada vez más débil, más desesperada. Patricia había salido corriendo del salón, aparentemente avergonzada o quizá furiosa. Los amigos cercanos de Roberto intentaban defenderlo, pero incluso ellos lucían dudosos, como si las piezas de un rompecabezas que nunca habían entendido completamente comenzaran a encajar. Mariana finalmente reaccionó. Caminó directamente hacia su padre, atravesando el salón con paso firme, a pesar de su vestido de novia. Cuando llegó frente a él, su rostro era una máscara de dolor y furia. Le preguntó en voz alta para que todos escucharan si lo que yo había dicho era verdad. Roberto intentó abrazarla, decirle que todo era mentira, que yo era una mujer resentida inventando historias. Pero Mariana se apartó. Ella le repitió la pregunta, esta vez gritando. Le exigió que le dijera la verdad, que dejara de mentir por una vez en su vida. Le dijo que ella había escuchado rumores a lo largo de los años, comentarios que sus padres pensaban que no oía, conversaciones telefónicas tensas, visitas de personas furiosas que eran despachadas rápidamente, que siempre había sospechado que algo no estaba bien, pero había preferido no preguntar, no saber, pero que ahora necesitaba la verdad. Roberto intentó tomar las manos de su hija, pero ella lo empujó. Varios invitados sacaron sus celulares y comenzaron a grabar. El momento era tan tenso, tan dramático, que era imposible no documentarlo. Roberto miró alrededor, vio las cámaras, vio las caras de los invitados llenas de juicio y algo en él se quebró. Sus hombros se hundieron. Su rostro arrogante se desmoronó. Admitió con voz apenas audible que había habido problemas en el pasado, que había tomado decisiones de negocio que no salieron bien, que tal vez no siempre había sido completamente honesto. Pero intentó justificarse. Dijo que el mundo de los negocios era así, que todos hacían lo mismo, que él solo había hecho lo necesario para sobrevivir y prosperar, que todo lo había hecho por su familia, para darles una buena vida. Mariana lo miraba con una expresión de asco y dolor que partía el alma. Le dijo que no podía creer que fuera su padre, que toda su vida había admirado su éxito, su poder, su seguridad, que él había sido su héroe. Y ahora descubría que ese héroe era un fraude, un mentiroso, alguien que había construido su vida sobre el sufrimiento de otros. Le preguntó cómo se atrevía a juzgar a Daniel, a llamarlo tonto e insuficiente cuando él mismo era un criminal. Roberto intentó defenderse, decir que no era tan grave, que todo era legal aunque moralmente cuestionable. Pero Mariana ya no lo escuchaba. Se dio vuelta y caminó de regreso hacia Daniel. Mi hijo estaba parado en el mismo lugar, todavía procesando todo. Cuando Mariana llegó a él, se abrazaron. Ella lloraba en su hombro mientras él la sostenía, también llorando. Los invitados no sabían qué hacer. Algunos comenzaron a salir del salón discretamente, queriendo escapar de la situación incómoda. Otros se quedaban, fascinados por el drama que se desarrollaba ante ellos. El maestro de ceremonias había desaparecido. Los meseros se habían retirado a la cocina, la banda no sabía si tocar o permanecer en silencio. Yo seguía parada en el centro del salón con el micrófono en la mano. Sofía se acercó a mí, me abrazó y me dijo que había sido valiente. Algunos de nuestros familiares también se acercaron expresando su apoyo. Pero también había miradas de desaprobación, de gente que pensaba que había arruinado la boda, que había sido innecesariamente cruel, que debería haber guardado silencio sin importar las circunstancias. Roberto finalmente salió del salón tambaleándose, seguido por algunos de sus amigos cercanos. Se veía destruido, envejecido de repente, como si le hubieran quitado la máscara que había usado durante años. Patricia apareció de nuevo, miró a Mariana con una mezcla de súplica y vergüenza, pero su hija la ignoró. Patricia también terminó saliendo, probablemente para encontrar a su esposo. Daniel finalmente se acercó a mí. Mariana venía con él, todavía tomada de su mano. Mi hijo me miró con esos ojos que conocía tan bien y simplemente preguntó por qué no le había dicho antes, por qué había guardado el secreto. Yo le expliqué entre lágrimas que quería protegerlo, que no quería ser yo quien destruyera su relación con Mariana, que pensaba que tal vez Roberto cambiaría, que tal vez con el tiempo aprendería a respetar a Daniel, pero que después de escuchar esas palabras horribles en el brindis, ya no pude seguir callando. Mariana habló entonces, me miró directamente y me dijo gracias. Me dijo que aunque dolía, necesitaba saber la verdad, que toda su vida había sentido que algo no cuadraba en su familia,
que había cosas ocultas, secretos que nadie mencionaba. Y ahora finalmente entendía por qué. Me dijo que lamentaba profundamente las palabras de su padre hacia Daniel, que estaba avergonzada de su familia, que entendería si Daniel quisiera anular el matrimonio después de todo esto. Daniel la abrazó más fuerte y le dijo que no, que él la había elegido a ella, no a su familia, que lo que importaba era el amor entre ellos, no el dinero ni las apariencias ni las mentiras del pasado, que construirían su propia vida con sus propios valores, lejos de toda esa toxicidad. Mariana lloró más fuerte y asintió contra su pecho. Los tres nos abrazamos entonces, formando un pequeño círculo en medio del caos del salón. Yo les dije que los amaba a ambos, que haría cualquier cosa por protegerlos. Daniel me susurró al oído que lo sabía, que siempre lo había sabido, que entendía por qué había hecho lo que hice, que él también habría hecho lo mismo por proteger a su hijo. Gradualmente los invitados que quedaban comenzaron a acercarse a nosotros, algunos para expresar su apoyo, otros simplemente para despedirse incómodos. Vi caras conocidas que no sabía cómo reaccionar ante lo sucedido. Los amigos de Daniel fueron los primeros en rodearnos, formando una especie de barrera protectora alrededor de los novios. Uno de ellos, Miguel, su mejor amigo desde la universidad, me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto, que nadie tenía derecho a humillar a Daniel de esa manera. Los familiares de la familia Santillán se retiraban en grupos pequeños, murmurando entre ellos. Algunos nos lanzaban miradas de desprecio, claramente culpándome por haber arruinado la boda. Otros parecían más pensativos, como si estuvieran reconsiderando todo lo que creían saber sobre Roberto. Escuché fragmentos de conversaciones donde mencionaban casos similares, inversiones perdidas, promesas incumplidas. Era como si mi revelación hubiera abierto una compuerta y ahora todos se sintieran libres de compartir sus propias sospechas y experiencias. Una mujer mayor que había estado sentada en la mesa de los Santillán se acercó a Mariana. Era una tía de Roberto, hermana de su difunto padre. Le tomó las manos a Mariana y le dijo con voz temblorosa que sentía mucho todo lo que estaba pasando, que ella siempre había sabido que Roberto tenía sus métodos cuestionables, que el padre de él, el abuelo de Mariana, había muerto decepcionado de su hijo por razones que nadie quiso discutir abiertamente. Esperaba que Mariana fuera más fuerte que toda esa herencia de mentiras. Mariana escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Su maquillaje perfecto de novia estaba completamente arruinado, el rímel corrido, los ojos rojos e hinchados, pero aún así se veía hermosa, o quizá más hermosa porque finalmente era genuina, sin las máscaras de perfección que su familia siempre había mantenido. Le agradeció a su tía abuela con voz quebrada y la mujer se retiró lentamente apoyándose en un bastón. El salón se fue vaciando poco a poco. Los del servicio de banquetes no sabían si debían continuar con el programa planeado o simplemente recoger todo. El coordinador del evento se acercó tímidamente a preguntarle a Daniel qué deseaban hacer, si querían que cortaran el pastel, si continuarían con el baile, con el lanzamiento del ramo. Daniel miró a Mariana interrogante, ella negó con la cabeza. Ya no tenía sentido continuar con la farsa de celebración después de todo lo que había pasado. Decidieron que se irían, que los invitados que quisieran quedarse podrían hacerlo, que la comida y la bebida seguirían disponibles, pero que ellos necesitaban salir de ahí. Mariana dijo que necesitaba quitarse ese vestido, alejarse de todo eso. Daniel asintió comprensivo. Me preguntaron si quería ir con ellos, pero negué. Les dije que se fueran solos, que necesitaban tiempo juntos para procesar todo, que yo me encargaría de hablar con el coordinador, de asegurarme de que todo quedara bien. Los vi salir del salón todavía tomados de la mano, ella con el vestido de novia arrastrándose por el suelo, él con el moño del smoking ya suelto. Parecían refugiados escapando de una zona de guerra más que recién casados saliendo de su recepción. Pero había algo en la forma en que se sostenían el uno al otro que me dio esperanza. Habían sobrevivido a esto juntos. Eso tenía que significar algo. Me quedé en el salón casi vacío con Sofía y algunos familiares cercanos. Los meseros comenzaron a recoger las mesas, retirando platos medio llenos y copas abandonadas. La banda desmontaba su equipo en silencio, ocasionalmente lanzándonos miradas curiosas. El hermoso pastel de bodas de 5 pisos seguía intacto en su mesa especial, decorado con flores de azúcar y los nombres de Daniel y Mariana en caligrafía dorada. Parecía un símbolo triste de todas las expectativas que no se cumplieron esa noche. Sofía me abrazó fuerte y me preguntó cómo me sentía. La verdad es que no sabía. Había una extraña mezcla de alivio y culpa en mi pecho. Alivio,
porque finalmente había defendido a mi hijo, porque había expuesto la verdad que tanto tiempo había guardado. Pero también culpa por haber arruinado lo que debió ser el día más feliz de Daniel, por haber manchado sus recuerdos de boda con drama y revelaciones dolorosas. Me pregunté si había hecho lo correcto, si no habría sido mejor seguir callando, tragar la humillación y dejar que pasara el momento. Pero entonces recordé la cara de Daniel cuando Roberto lo llamó medio tonto, esa expresión de dolor profundo, de humillación total, y supe que no había podido hacer otra cosa. Como madre, mi instinto siempre sería proteger a mi hijo. No podía quedarme sentada viendo cómo lo destrozaban emocionalmente sin hacer nada. Si eso me convertía en la villana de la historia para algunas personas, que así fuera, podía vivir con eso. El coordinador del evento se acercó con una tablet en mano. Me explicó que había varios temas pendientes. El fotógrafo y el videógrafo preguntaban si debían entregar el material completo o si preferíamos que editaran ciertas partes. La empresa de renta de mobiliario necesitaba saber cuándo podrían venir a recoger todo. El chef preguntaba qué hacer con toda la comida que había quedado. Había tanto que decidir y yo no tenía autoridad real para tomar esas decisiones. Intenté llamar a Daniel, pero su teléfono sonaba ocupado. Probablemente lo había apagado. Llamé a Mariana y ella sí contestó. Le expliqué la situación. Me dijo con voz cansada que hiciera lo que creyera mejor, que ella confiaba en mí, que le dijera al fotógrafo que entregara todo sin editar, que ya decidirían después qué hacer con ese material, que la comida sobrante la donaran o se la dieran a los empleados, que coordinaran la recogida del mobiliario directamente con el salón. Básicamente me estaba dando control total de los detalles finales. Pasé las siguientes 2 horas ocupándome de todo eso. Hablé con cada proveedor, firmé documentos, tomé decisiones prácticas que ayudaban a mantener mi mente ocupada y lejos de las emociones complicadas. Sofía se quedó conmigo todo el tiempo, ayudándome con lo que podía. Los pocos familiares nuestros que quedaban también echaron mano, empacando regalos, ayudando a organizar las cosas personales de los novios que habían quedado dispersas. Cuando finalmente terminamos eran casi las 11 de la noche. El hermoso salón de eventos que horas antes había brillado con luces y flores, ahora lucía desolado. Las mesas estaban a medio recoger, las decoraciones comenzaban a desmontarse. Todo tenía ese aire triste de fiesta acabada. Sofía me llevó de regreso a mi departamento en su auto. Durante el trayecto ninguna de las dos habló mucho. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar, pensando en todo lo que había ocurrido. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue quitarme los zapatos que me habían torturado los pies todo el día. Me dejé caer en el sofá sin siquiera quitarme el vestido. Sofía me preparó un té de manzanilla y se sentó a mi lado. Finalmente rompí el silencio y le pregunté si pensaba que había hecho mal. Ella me miró largo rato antes de responder. Me dijo que no había respuestas fáciles, que la situación había sido imposible desde el principio, pero que ella entendía por qué había actuado como lo hice. Me confesó que si hubiera sido su hijo, probablemente habría hecho lo mismo. Que nadie que sea madre puede quedarse quieta viendo a su hijo ser humillado de esa manera. Pero también me advirtió que las consecuencias de mis acciones apenas comenzaban, que Roberto no iba a quedarse quieto después de haber sido expuesto públicamente, que probablemente intentaría vengarse de alguna manera, desacreditarme, quizá hasta demandarme por difamación, que tenía que estar preparada para lo que viniera. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta en mi cama mirando el techo, reviviendo cada momento de la boda. Veía una y otra vez la cara de Roberto cuando hizo ese brindis horrible, la expresión destrozada de Daniel, las lágrimas de Mariana, mi propia voz saliendo de mi boca diciendo cosas que había guardado por años. Me preguntaba cómo estaría Daniel en ese momento, si estaría bien, si Mariana y él estarían peleando o consolándose mutuamente. Alrededor de las 3 de la mañana mi teléfono sonó, era Daniel. Me senté de inmediato en la cama, el corazón acelerado. Contesté con voz ansiosa preguntándole si estaba bien. Él respondió con voz tranquila, más tranquila de lo que esperaba. Me dijo que sí, que estaba bien, que estaba con Mariana en su nuevo departamento, que habían pasado horas hablando de todo, que necesitaba hablar conmigo. Me dijo que al principio había estado enojado, no conmigo exactamente, sino con la situación completa. Enojado porque no le había contado antes sobre Roberto, porque había tenido que enterarse de esa manera, frente a todos, pero que después de hablar largo con Mariana, de procesar todo, entendía por qué lo había hecho, entendía que yo había tratado de protegerlo, que había guardado el secreto por amor.
Me dijo que Mariana estaba devastada, pero también aliviada de cierta forma, que finalmente muchas cosas de su vida cobraban sentido. Las discusiones misteriosas entre sus padres, las visitas tensas de personas furiosas, los cambios repentinos de planes cuando ella era niña. Todo ese trasfondo que ella había sentido pero nunca había entendido, ahora tenía respuestas, aunque fueran dolorosas. Me preguntó si tenía pruebas de todo lo que había dicho sobre su suegro. Le dije que sí, que había guardado documentos del juicio donde fui testigo, que tenía nombres y contactos de otras personas afectadas por Roberto, que no había inventado nada, que todo era verificable. Daniel suspiró aliviado al otro lado de la línea. Me dijo que Mariana quería ver esas pruebas, que necesitaba confirmar todo con sus propios ojos antes de confrontar definitivamente a sus padres. Me preguntó cómo estaba yo, si me arrepentía de lo que había hecho. Le dije la verdad, que no me arrepentía de defender su honor, de exponer a un hombre que no merecía el respeto que se le daba, pero que sí lamentaba que hubiera tenido que pasar en su boda, que ese día que debió ser perfecto para él se hubiera convertido en un drama, que si pudiera volver atrás quizá buscaría otro momento, otra forma, pero que en ese instante, escuchando esas palabras crueles, no pude contenerme. Daniel se quedó callado un momento, luego me dijo algo que me hizo llorar. Me dijo que ese día, a pesar de todo el drama y el dolor, había aprendido algo invaluable. Había aprendido que su madre lo defendería siempre sin importar las consecuencias, que esa certeza valía más que cualquier boda perfecta, que prefería tener un día caótico pero con la verdad expuesta, que un día hermoso construido sobre mentiras y humillaciones tragadas en silencio. Me dijo que Mariana y él habían tomado una decisión, que cortarían contacto con Roberto hasta que él se responsabilizara completamente de sus acciones. No querían su dinero, no querían sus contactos, no querían nada que viniera de esa fuente contaminada. Construirían su vida juntos desde cero, con sus propios recursos, con trabajo honesto, que sería difícil pero que al menos sería auténtico. Le pregunté por Patricia, la madre de Mariana. Daniel me dijo que esa era una situación más complicada, que Mariana amaba a su madre pero que necesitaba que ella también reconociera la verdad, que dejara de ser cómplice silenciosa de los crímenes de su esposo, que le habían dado un ultimátum: o se ponía del lado de la verdad y la justicia o perdería la relación con su hija. Patricia aparentemente se había encerrado en su habitación y no hablaba con nadie desde la boda. Esa llamada duró casi una hora. Hablamos de tantas cosas, nos desahogamos, lloramos juntos a través del teléfono. Al final, antes de colgar, Daniel me dijo: «Te amo, mamá, gracias por todo». Yo le respondí que lo amaba más de lo que las palabras podían expresar, que siempre estaría ahí para él sin importar nada. Colgamos y finalmente pude dormir un poco, con el peso ligeramente aliviado en mi pecho. Los días siguientes fueron caóticos. La historia de lo que había pasado en la boda se regó como pólvora. En la era de las redes sociales, varios invitados habían grabado partes del drama y algunos videos comenzaron a circular. Había un clip del brindis de Roberto, otro de mi discurso exponiendo sus secretos, otro de Mariana confrontando a su padre. Los comentarios en línea eran variados. Algunos me llamaban heroína, madre coraje, defensora de la verdad. Otros me acusaban de vengativa, dramática, destructora de familias. Recibí llamadas de periodistas queriendo entrevistarme. Aparentemente la historia había captado atención porque Roberto era conocido en círculos empresariales y políticos. Querían todos los detalles jugosos. Rechacé todas las entrevistas. No había hecho lo que hice buscando fama o atención. Lo había hecho por mi hijo, punto. No iba a convertirme en un espectáculo mediático. Roberto intentó contraatacar a través de su abogado, emitió un comunicado negando todas las acusaciones. Decía que yo era una mujer resentida inventando historias por envidia de su éxito, que había malinterpretado situaciones de negocios legítimas, que tomaría acciones legales contra mí por difamación y daño a su reputación. El comunicado sonaba amenazante pero también desesperado. Sin embargo, su estrategia le salió mal. Algunas de las personas que él había afectado en el pasado, animadas por mi revelación pública, comenzaron a hablar. El señor Méndez, cuyo caso yo había testimoniado años atrás, dio una entrevista a un periódico económico contando su historia completa. Otros ex socios de Roberto también salieron a la luz con sus propias experiencias. De repente había un coro de voces confirmando lo que yo había dicho. Una investigación periodística comenzó a desentrañar los negocios de Roberto.
Encontraron inconsistencias, documentos cuestionables, patrones de comportamiento sospechosos. No sé si llegará a haber cargos criminales. El sistema de justicia es complicado y Roberto tiene buenos abogados, pero su reputación quedó destruida. Empresarios que antes buscaban su amistad ahora lo evitaban. Contratos que estaban por firmarse se cancelaron. Su imperio construido sobre apariencias y mentiras comenzó a tambalearse. Patricia finalmente salió de su silencio una semana después de la boda. Llamó a Mariana y le pidió que se vieran. Daniel me contó después que el encuentro había sido difícil pero necesario. Patricia admitió que siempre había sabido que Roberto hacía cosas cuestionables, que lo había confrontado varias veces a lo largo de los años, pero él siempre la convencía de que todo era normal, que así funcionaba el mundo de los negocios, que ella no entendía esas cosas. Patricia lloró y le pidió perdón a Mariana por no haberla protegido de la verdad, por haber sido cómplice de las mentiras. Dijo que se había acostumbrado a la vida cómoda, a no preocuparse por dinero y que había elegido la comodidad sobre la verdad, que se odiaba a sí misma por esa debilidad. Mariana la perdonó, pero le dejó claro que las cosas tenían que cambiar, que si Patricia quería mantener una relación con ella, tendría que dejar de defender a Roberto, reconocer públicamente la verdad. Patricia tomó una decisión sorprendente, anunció que se separaba de Roberto. No fuese algo público y escandaloso, simplemente se mudó a un departamento más pequeño y comenzó los trámites de divorcio. Cuando Mariana me lo contó, me sorprendí. Había asumido que Patricia nunca tendría el valor de dejar a su esposo, que estaba demasiado acostumbrada a ese estilo de vida. Pero aparentemente, incluso ella tenía un límite. Mariana y Patricia empezaron a reconstruir su relación lentamente. No era fácil, había mucho resentimiento acumulado, muchas preguntas sin responder, mucha confianza rota, pero estaban intentándolo. Patricia incluso se ofreció a testificar si alguna investigación legal contra Roberto avanzaba. Quería hacer las cosas bien, aunque fuera tarde. Roberto, por otro lado, se volvió cada vez más amargo y aislado. Sus intentos de demandarme por difamación no prosperaron porque todo lo que había dicho era verificable. Trató de acercarse a Mariana varias veces, pero ella se negó a verlo. Le mandaba mensajes diciéndole que era su padre, que no podía cortarlo de su vida de esa manera, que todo lo que había hecho había sido por ella. Pero Mariana se mantenía firme. Le respondía que un verdadero padre no humillaría al esposo de su hija, no construiría su fortuna sobre mentiras y traiciones. Un mes después de la boda, Daniel y Mariana vinieron a visitarme a mi departamento. Traían noticias. Habían decidido que no harían una luna de miel tradicional. En su lugar, iban a usar ese tiempo y dinero para hacer algo significativo. Iban a contactar a algunas de las personas que Roberto había perjudicado y ver si podían ayudarles de alguna forma. No tenían mucho, pero querían hacer algo. Me quedé sin palabras cuando escuché su plan. Les pregunté si estaban seguros, si realmente querían hacer eso. Daniel me miró con determinación y me dijo que sí, que era importante para ellos, que no podían simplemente seguir con sus vidas ignorando el daño que el padre de Mariana había causado, que aunque no podían deshacer todo el mal, al menos podían intentar hacer algo bueno. Mariana asintió con fuerza, sus ojos brillando con una resolución que no había visto antes en ella. Me contaron que ya habían contactado al señor Méndez. El hombre había perdido todo hace años por culpa de Roberto y nunca se había recuperado completamente. Ahora vivía en una casa pequeña rentada, trabajaba en empleos mal pagados a pesar de su edad avanzada. Daniel y Mariana querían ayudarlo, no podían devolverle todo lo que había perdido, pero querían hacer algo tangible. Estaban planeando conectarlo con algunos contactos que Daniel tenía en la industria de la construcción, ver si podían conseguirle un trabajo mejor, quizá incluso ayudarlo con algunos gastos médicos que había estado posponiendo. Les dije que estaba orgullosa de ellos, que eso era exactamente el tipo de personas que esperaba que fueran, que construir algo bueno sobre las ruinas de lo malo era la mejor forma de sanar. Mariana se acercó y me abrazó fuerte. Me susurró al oído que me agradecía por haber tenido el valor de decir la verdad, que aunque en el momento le había dolido muchísimo, ahora entendía que había sido un regalo, el regalo de vivir en la realidad en lugar de una mentira cómoda. Los meses siguientes fueron de transformación para todos. Daniel y Mariana se establecieron en su nueva vida juntos. Era una vida más modesta de lo que Mariana había conocido, pero me di cuenta de que era más feliz. Aprendió a cocinar, algo que nunca había necesitado hacer en la mansión de sus padres.
Daniel me enviaba fotos de sus intentos culinarios, algunos exitosos, otros desastrosos. Se reían juntos de los fracasos y celebraban los éxitos. Eran momentos simples pero genuinos. Mariana consiguió trabajo en un bufete de abogados pequeño pero respetable. No era la firma prestigiosa donde su padre tenía contactos y donde ella pensaba que trabajaría, pero se sentía bien sabiendo que había conseguido el puesto por sus propios méritos, por sus calificaciones y su desempeño en las entrevistas, no por el apellido de su familia. Me contó que algunos de sus colegas habían visto los videos de la boda en redes sociales. Al principio le daba vergüenza, pero luego decidió enfrentarlo directamente. Les contó la historia completa y la mayoría la apoyó. Daniel continuó en su trabajo en la constructora. Su jefe, que había escuchado sobre todo el drama de la boda, le ofreció su apoyo. Le dijo que valoraba su integridad, que en una industria donde la corrupción era común, tener empleados honestos era invaluable. Incluso le ofrecieron un pequeño aumento y la oportunidad de liderar un proyecto importante. Daniel estaba emocionado, sintiéndose finalmente reconocido por su propio trabajo y no juzgado por las conexiones familiares que no tenía. Yo también experimenté cambios. En la secundaria donde trabajaba, la historia había circulado entre los maestros y algunos alumnos. Hubo reacciones mixtas. Algunos colegas me felicitaban por defender a mi hijo. Otros pensaban que había sido demasiado dramática, pero la directora me llamó a su oficina una tarde y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que admiraba mi valor, que defender la verdad y la dignidad de nuestros seres queridos era algo que deberíamos enseñar a nuestros estudiantes. Me pidió que diera una charla en una asamblea sobre integridad, valores y tener el coraje de nuestras convicciones. Di esa charla un mes después. No hablé específicamente sobre la boda, pero hablé sobre la importancia de defender lo correcto, aunque sea difícil, sobre cómo el silencio frente a la injusticia es complicidad, sobre cómo a veces amar a alguien significa protegerlos, aunque eso implique decisiones difíciles. Los estudiantes, sorprendentemente, estaban muy atentos. Algunos vinieron después a hablarme, a contarme situaciones en sus propias vidas donde habían tenido que tomar decisiones similares. Patricia empezó a visitarme ocasionalmente. Al principio fue extraño. Esta mujer que me había mirado con condescendencia durante tanto tiempo, ahora se sentaba en mi pequeña cocina tomando café conmigo. Hablábamos de nuestros hijos, de cómo estaban construyendo su vida juntos. Compartíamos preocupaciones de madres. Patricia se disculpó conmigo varias veces por cómo me había tratado, por haberme juzgado por no tener dinero, por no venir de su mismo círculo social. Me contó sobre su proceso de divorcio. Roberto estaba peleando cada paso, negándose a dar un acuerdo justo. Pero Patricia había contratado a sus propios abogados y estaba determinada a salir de ese matrimonio con lo que legalmente le correspondía. Me confesó que por primera vez en décadas se sentía libre, que había pasado años viviendo con miedo de que los secretos de Roberto salieran a la luz, de que su mundo perfecto se derrumbara. Y ahora que había pasado, aunque era doloroso, también era liberador. Roberto intentó acercarse a mí una vez. Fue 3 meses después de la boda. Apareció en la secundaria donde trabajo, esperándome en el estacionamiento cuando salí. Me asusté al verlo ahí. Parado junto a su camioneta, se veía deteriorado, había perdido peso, tenía ojeras profundas. Me acerqué cautelosamente, con el teléfono en la mano lista para llamar a seguridad si era necesario. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no teníamos nada de qué hablar, pero él insistió, su voz sonaba desesperada. Finalmente accedí a escucharlo, pero solo si permanecíamos en un lugar público. Fuimos a una cafetería cercana, nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Él pidió un café que no tocó. Yo pedí un té que sostuve entre mis manos como escudo. Roberto comenzó intentando justificarse. Dijo que todo lo que había hecho en su vida había sido con buenas intenciones, que el mundo de los negocios era despiadado y que si no eras agresivo, te destruían. Que sí, tal vez había tomado algunas decisiones cuestionables, pero que nunca había querido realmente dañar a nadie, que las cosas simplemente habían salido mal, que los socios que perdieron dinero habían sido riesgos calculados que no funcionaron. Lo escuché sin interrumpir, pero cuando terminó, simplemente le dije que eso era basura, que podía venderse esas mentiras a sí mismo si eso lo ayudaba a dormir por las noches, pero que yo conocía la verdad. Que había estado en ese juicio, había escuchado los testimonios, había visto los documentos, que él había manipulado conscientemente a personas honestas para su propio beneficio,
que eso no era tomar riesgos empresariales, eso era robo con corbata. Se quedó callado mirando su café frío. Luego cambió de táctica. Me preguntó qué quería, qué necesitaba para que retirara las acusaciones, para que dijera públicamente que me había equivocado. Me ofreció dinero, mucho dinero. Dijo que podía pagarme lo suficiente para que nunca tuviera que trabajar de nuevo, para que pudiera darle a Daniel un mejor comienzo en la vida. Todo lo que tenía que hacer era decir que había exagerado, que había malinterpretado situaciones. Me levanté de la mesa. Le dije que su dinero estaba tan sucio como su conciencia y que no quería nada de él, que mi hijo y yo estábamos bien, que no necesitábamos nada de lo que él pudiera ofrecer, que la única razón por la que no lo había demandado yo a él era porque no quería prolongar el sufrimiento de Mariana, pero que si volvía a acercarse a mí o a mi familia, no dudaría en tomar acciones legales. Salí de la cafetería sin mirar atrás, nunca volvió a buscarme. El señor Méndez, con la ayuda de Daniel y Mariana, consiguió un trabajo decente como supervisor en un proyecto de construcción. No era mucho, pero era estable y le pagaban justo. Cuando lo conocí personalmente, un hombre ya mayor con el rostro marcado por años de dificultades, me agradeció con lágrimas en los ojos, me dijo que durante años había pensado que nunca obtendría justicia, que Roberto siempre ganaría, que saber que finalmente el mundo conocía la verdad, aunque no hubiera castigo legal, le daba paz. Me contó que lo peor de todo no había sido perder el dinero, había sido la forma en que Roberto había destruido su reputación. Después de que el negocio colapsó, Roberto había esparcido rumores de que el señor Méndez era el incompetente, el que había arruinado todo. La gente le había creído a Roberto porque tenía dinero y poder. El señor Méndez no solo perdió sus ahorros, perdió su credibilidad profesional. Le tomó años reconstruir su vida. Ahora, con la verdad expuesta, algunas personas que lo habían evitado empezaban a acercarse de nuevo, a disculparse por haber creído las mentiras. 6 meses después de la boda, Daniel y Mariana organizaron una pequeña cena en su departamento. Invitaron a Sofía y a mí, a Patricia, al señor Méndez y su esposa, y a algunos amigos cercanos. Era una reunión íntima, solo 15 personas, pero había algo especial en el ambiente. No había pretensiones, no había manteles de lino ni vajilla costosa, solo comida casera preparada por Mariana y Daniel juntos, vino barato pero decente y conversaciones genuinas. Durante la cena, Daniel se puso de pie y pidió atención. Dijo que quería hacer un brindis, pero no del tipo tradicional. Quería brindar por las segundas oportunidades, por el valor de decir la verdad, por construir relaciones basadas en honestidad y no en apariencias. Miró a Mariana con tanto amor que se me llenaron los ojos de lágrimas. Le agradeció por elegirlo a pesar de todo, por ser lo suficientemente fuerte como para romper con el legado tóxico de su familia. Luego me miró a mí. Dijo que quería agradecerle a su madre por enseñarle lo que realmente importa en la vida, por mostrarle que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en relaciones auténticas, en poder mirarse al espejo sin vergüenza, en defender lo que es correcto aunque sea difícil. Dijo que ese día en la boda, cuando yo había expuesto a Roberto, había sentido muchas emociones confusas, pero que con el tiempo se había dado cuenta de que ese había sido el mayor regalo que podía haberle dado. La libertad de vivir sin máscaras. Todos brindamos con lágrimas en los ojos. Patricia se acercó a mí después y me abrazó. Me susurró que ojalá ella hubiera tenido mi valor hace años, que quizá, si hubiera enfrentado a Roberto desde el principio, tantas personas no habrían salido lastimadas. Le dije que no podía vivir en los quizás, que lo importante era que ahora estaba haciendo lo correcto, apoyando a su hija, viviendo con honestidad. El señor Méndez también habló esa noche. Con voz temblorosa, agradeció a Daniel y Mariana por su apoyo, pero sobre todo me agradeció a mí. Dijo que cuando testifiqué en ese juicio años atrás, él había perdido la esperanza porque el sistema lo había fallado. Roberto había salido casi ileso, pero que yo no me había olvidado, que había guardado la verdad esperando el momento correcto, que gracias a eso, aunque fuera tarde, había justicia. No la justicia del sistema legal, pero la justicia del conocimiento público, de que la gente supiera quién era realmente Roberto Santillán. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé ayudando a Daniel y Mariana a limpiar. Mientras lavábamos platos en su pequeña cocina, platicamos sobre cómo habían cambiado nuestras vidas en esos meses. Mariana me confesó que a veces extrañaba la comodidad de su vida anterior. Los viajes, las compras sin preocuparse por el precio, la seguridad de tener tanto dinero, pero que nunca cambiaría eso por lo que tenía ahora,
la paz mental, el amor genuino, la certeza de que su vida era auténtica. Daniel añadió que él nunca había tenido dinero, así que no extrañaba lo que nunca tuvo, pero que lo que sí había ganado era inmenso. Había ganado una esposa que lo amaba por quien era, no por lo que podía darle materialmente. Había ganado el respeto propio de saber que nunca había tenido que comprometer sus valores para avanzar. Y había ganado la certeza de que su madre haría cualquier cosa por protegerlo. Un año después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era de un abogado que me informaba que el señor Méndez había fallecido pacíficamente mientras dormía. Había dejado una carta para mí. Cuando la leí, lloré durante horas. En ella me agradecía nuevamente por haber sido su voz cuando él no tuvo poder. Me contaba que los últimos meses de su vida, después de conseguir el trabajo y de que la verdad sobre Roberto saliera a la luz, habían sido los más felices que había tenido en años, que había recuperado su dignidad, que podía morir en paz sabiendo que su historia era conocida. La carta también incluía algo más. Me pedía que por favor cuidara de su esposa, que sin hijos y con pocos recursos iba a necesitar apoyo. Daniel, Mariana y yo nos aseguramos de que la señora Méndez estuviera bien. La ayudamos con los gastos del funeral, nos aseguramos de que conociera sus opciones para pensión y beneficios, la visitábamos regularmente. Era lo mínimo que podíamos hacer. Roberto eventualmente vendió la mansión y muchas de sus propiedades. Sus negocios se habían reducido significativamente. No estaba arruinado, tenía suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente, pero su imperio había colapsado. Vivía solo en un departamento en una zona bien, pero sin el glamour de antes. Según Patricia, que ocasionalmente tenía noticias de él a través de abogados, se había vuelto amargado y solitario, seguía culpando a todos menos a sí mismo por su caída. Mariana intentó contactarlo una vez enviándole una carta. Le decía que estaba dispuesta a tener algún tipo de relación con él si podía reconocer sus errores, pedir perdón a las personas que había dañado y demostrar cambio genuino. Roberto respondió con una carta furiosa culpándola a ella y a mí de arruinar su vida. Decía que éramos las responsables de su caída, que habíamos destruido a su familia por envidia y resentimiento. Mariana leyó la carta y lloró, pero después la rompió. Le dijo a Daniel que había intentado, pero que su padre había elegido su camino, que ella no podía salvarlo de sí mismo. 2 años después de la boda, Daniel y Mariana me dieron la noticia de que estaban esperando un bebé. Estaban nerviosos pero emocionados. Mariana me confesó que tenía miedo de repetir los patrones de su familia, de criar a su hijo con los mismos valores tóxicos. Le aseguré que ella ya era diferente, que el simple hecho de preocuparse por eso demostraba que tomaría decisiones diferentes. Patricia estaba extasiada con la noticia de que sería abuela. Había florecido en su nueva vida independiente. Había empezado a trabajar como voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia económica, usando su propia experiencia para orientar a otras. Me contó que finalmente sentía que su vida tenía propósito más allá de ser la esposa decorativa de un hombre poderoso. Cuando nació mi nieto, Lucas, fue como si un círculo se cerrara. Sostuve a ese bebé en mis brazos y le prometí que crecería conociendo la verdad, viviendo con valores reales. Que nunca permitiríamos que nadie lo hiciera sentir menos por no tener dinero o contactos, que le enseñaríamos que el verdadero éxito se mide en integridad, en bondad, en relaciones auténticas. Daniel era un padre maravilloso, paciente y amoroso. Mariana era una madre dedicada que había aprendido de los errores de sus propios padres. Verlos juntos con su hijo me llenaba de esperanza. Habían construido algo hermoso de las cenizas de aquel día caótico de la boda. Reflexionando sobre todo lo que pasó, a veces me pregunto si habría hecho las cosas diferente de tener otra oportunidad. La verdad es que no lo sé. Causé mucho dolor ese día, arruiné lo que debió ser una celebración perfecta, expuse secretos que lastimaron a personas inocentes como Mariana, pero también defendí a mi hijo cuando más lo necesitaba. Expuse la verdad que necesitaba ser conocida. Ayudé a que justicia, aunque fuera imperfecta, finalmente se hiciera. Lo que sí sé es que no me arrepiento de defender a Daniel. Como madre, esa es mi primera responsabilidad: proteger a mi hijo, defender su dignidad, asegurarme de que sepa que alguien siempre estará de su lado sin importar qué. Si eso me convirtió en villana para algunos, que así sea, puedo vivir con la desaprobación de extraños. Lo que no podría vivir con es haberme quedado sentada en silencio mientras humillaban a mi hijo. 5 años después de la boda, Daniel y Mariana renovaron sus votos.
Fue una ceremonia pequeña e íntima en un jardín botánico, solo familia cercana y amigos verdaderos. Patricia estaba ahí, Sofía estaba ahí, algunos colegas de Daniel y Mariana estaban ahí. Roberto no fue invitado. Según supe después, ni siquiera se enteró del evento hasta que ya había pasado. Esta vez no hubo drama, solo amor, risas, lágrimas felices. El pequeño Lucas, de 3 años, fue el encargado de llevar los anillos. Daniel leyó votos nuevos donde agradeció a Mariana por elegirlo cada día, por construir una vida auténtica con él. Mariana lloró mientras hablaba sobre cómo Daniel le había mostrado lo que era el amor real, sin condiciones, sin pretensiones. Cómo le había enseñado que la verdadera riqueza estaba en tener personas que te aman por quien eres. Yo también renové algo ese día. Renové mi compromiso como madre de estar siempre presente, de defender siempre lo correcto, de enseñar con el ejemplo. Vi a mi hijo feliz, genuinamente feliz, con una familia que había construido sobre bases sólidas de honestidad y amor. Todo el dolor de aquella noche de la boda valió la pena para llegar a este momento. La vida no es perfecta. Daniel y Mariana todavía enfrentan desafíos. El dinero a veces es ajustado, hay preocupaciones normales de cualquier pareja joven con un hijo, pero hay algo en ellos que brilla, una autenticidad que muchas parejas con más recursos no tienen. Se miran con amor real. Se apoyan mutuamente, están criando a Lucas con los valores correctos. Patricia encontró el amor de nuevo sorprendentemente. Un hombre viudo de su edad, profesor universitario humilde pero culto. Lo conoció en sus labores de voluntariado, me lo presentó una vez y me cayó bien inmediatamente. Era genuino, sin pretensiones. Le pregunté una vez a Patricia cómo se sentía con esta nueva relación comparada con su matrimonio con Roberto. Me dijo que era como comparar algo real con una ilusión. Que con Roberto todo había sido una actuación, mantener apariencias, impresionar a los demás. Con su nuevo compañero podía ser simplemente ella misma. Roberto, según las últimas noticias que supe, seguía solo. Algunos de sus antiguos conocidos intentaban mantener contacto, pero la mayoría lo había abandonado. En el mundo de los negocios y la sociedad, tu valor está en tus conexiones y tu reputación. Cuando ambas se destruyen, quedas aislado. Aparentemente, había intentado iniciar nuevos negocios, pero nadie quería asociarse con él. Su nombre estaba manchado permanentemente. No siento satisfacción en su caída. No era venganza lo que buscaba, solo quería defender a mi hijo y exponer la verdad. Que Roberto haya terminado solo y aislado es consecuencia de sus propias acciones, no de las mías. Yo simplemente destapé lo que él había mantenido oculto. Las consecuencias fueron de su propia creación. Han pasado varios años desde aquella boda caótica, la historia se ha convertido en parte del folclore familiar, algo que contamos con una mezcla de dolor y humor. Lucas, cuando sea mayor, conocerá la historia completa. Le diremos la verdad sobre su abuelo paterno que no conoció, sobre su abuelo materno que eligió el dinero sobre la familia, sobre cómo su abuela Laura defendió la dignidad de su padre en un día que debió ser perfecto, pero se convirtió en algo más complejo y más real. Le enseñaremos que a veces hacer lo correcto no es fácil ni bonito, que defender tus valores puede significar sacrificar la comodidad o la paz, que la verdad puede doler pero la mentira duele más a largo plazo, que la integridad no es solo una palabra bonita, sino una forma de vida que requiere valor constante. Y le enseñaremos sobre el amor. No el amor de películas perfectas o bodas de ensueño, sino el amor real que sobrevive al drama, que se fortalece en la adversidad, que elige la honestidad sobre la comodidad, el amor que sus padres construyeron sobre las cenizas de una boda arruinada, el amor que una madre tiene por su hijo, tan feroz que puede enfrentar cualquier cosa, el amor que transforma, que sana, que construye futuros mejores. Miro hacia atrás a aquella noche y veo a una mujer asustada tomando el micrófono con manos temblorosas. Veo su decisión de hablar a pesar del costo. Veo las consecuencias, tanto dolorosas como liberadoras. Veo cómo ese momento único cambió el curso de tantas vidas. Y aunque no fue perfecto, aunque causó dolor, también causó transformación. Daniel me dijo hace poco que no cambiaría nada de lo que pasó, que sí, fue duro y doloroso, pero que también fue necesario. Que vivir en la verdad, aunque sea incómoda, es mejor que vivir en una mentira cómoda, que él prefiere ser pobre y honesto que rico y corrupto, que sus hijos crecerán sabiendo que sus padres nunca comprometieron sus valores por dinero o estatus. Y yo, Laura, madre de Daniel,
viuda que trabajó toda su vida como maestra, que nunca tuvo mucho dinero ni contactos poderosos, me siento más rica que Roberto Santillán jamás soñó ser. Porque tengo el amor de mi hijo, el respeto de mi nuera, la alegría de mi nieto. Tengo la certeza de que tomé las decisiones correctas cuando importaba. Tengo paz mental que ninguna mansión puede comprar. Esa noche de la boda terminó con una familia rota y una verdad expuesta, pero también fue el principio de algo mejor. Una familia nueva construida sobre bases sólidas, relaciones auténticas sin máscaras, vidas vividas con integridad. Y la certeza de que defender la dignidad de un hijo siempre vale más que mantener una falsa armonía. Esa es mi historia, ese es mi legado, y no cambiaría nada.